Silvino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias. Pues seguimos en esta secuencia de pláticas muy interesantes acerca de derecho fiscal constitucional. Si nos pudieras un poquito ubicar en el contexto, ¿qué fue lo que comentábamos la sesión anterior, Silvino? Por Sí, favor. con todo gusto. Pues, bueno, ya es la última parte del año y bueno, nos va a tocar iniciar esta segunda, pues el segundo tema que quisimos poner aquí en el auditorio y es el que tiene que ver pues con el derecho constitucional fiscal, y el derecho constitucional fiscal tiene que ver lo que veíamos pues en la parte inicial. Algunos le llaman derecho fiscal constitucional, como que le dan mayor importancia a la parte fiscal, y otros derecho constitucional fiscal. A lo mejor el tema adecuado sería constitucional fiscal más que fiscal constitucional, ¿no? Pero bueno, en la primera ocasión, o en la primera oportunidad, ya habíamos platicado un poquito de por qué es importante el derecho fiscal constitucional y sobre todo qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en las nuevas tendencias que existen en relación a la aplicación propiamente del derecho, ¿no? Entonces decíamos que, como lo tenemos aquí en la primera lámina, ¿no? Lo que sucede con los derechos fundamentales, ¿no? En términos generales diríamos que son los que limitan al poder tributario, y ese poder tributario, que es la facultad que tiene el Estado para crear contribuciones, establecer obligaciones, establecer toda una serie de pues, requerimientos y deberes a los particulares. Bueno, pues eso tiene una limitación, tiene un límite, y ese límite vendrían siendo los derechos constitucionales. Esos derechos constitucionales o derechos fundamentales, ¿no?, serían prácticamente los que tiene el particular la posibilidad de anteponer hacia la existencia de los facultades de la autoridad fiscal. La ocasión anterior, Esteban, estábamos comentando que habría que hacer la distinción entre derechos humanos y derechos fundamentales, ¿no? Hay un autor, un teórico del derecho chileno, Agustín Esquella, se escribe Esquella, ¿no? Esquella. Este autor hace mención de que una cosa es el derecho fundamental y otra cosa es el derecho humano. El derecho fundamental está en la Constitución, y los derechos humanos, pues diríamos que por el simple hecho de ser un ser humano, ¿no?, por el hecho de ser un individuo, pues diríamos que tiene ese derecho como particular para poderlo exigir contra el Estado, ¿no?, contra el poder político. Los derechos humanos están en los tratados internacionales de derechos humanos, y los derechos fundamentales están en la Constitución. Por eso lo que comentábamos la ocasión anterior es que no todo derecho fundamental es derecho humano y no todo derecho humano es derecho fundamental. Y a veces ahí lo que tú comentabas esa ocasión es que a veces los legisladores pues andan diciendo, vamos a crear el derecho humano de tal cosa, pues lo que van a hacer es ponerlo en la Constitución, pero hasta ahí nada más, ¿no? Entonces, el tema pues era un poquito hablar de esa situación, de la importancia que tienen los derechos actualmente. También mencionábamos un poquito respecto a cuál es el origen de los derechos, si los crea el Estado, es decir, el Estado nos los otorga, si son por la naturaleza propia del ser humano, o hay una tercera vía, ¿no? Hay un tercer margen, que sería el asunto de que se plantea que son victorias de la sociedad, ¿no? Y entonces, como la sociedad obtuvo una lucha, una batalla, que no necesariamente es una cuestión bélica, da como consecuencia pues el respeto a sus derechos en relación a que el Estado tenga la obligación de aceptar ese tipo de derechos. Un ejemplo de ello pues sería, por ejemplo, el voto de la mujer, ¿no?, los derechos laborales, ¿no?, que de alguna manera, pues aunque dijéramos que son derechos propios de la naturaleza del hombre, pues en realidad fueron batallas que se ganaron por esos sectores, ¿no? Entonces, el tema es que una situación es derecho fundamental y otra era derecho humano, y entonces aquella ocasión dijimos que para efectos de esta exposición, si tú lo permitías y si nos lo permitían quienes nos escuchan, pues que habláramos de derechos fundamentales, es decir, los derechos previstos en la propia Constitución. Y bueno, pues el otro problema era ver si esos derechos fundamentales, si bien están en la Constitución, pues el otro tema es si están previstos como normas jurídicas o como principios, ¿no? Entonces, incluso pues aquí en esta lámina tenemos que, en esta lámina anterior tenemos que los derechos fundamentales establece ahí si son normas o principios. Y bueno, pues hay una distinción entre principios y normas, ¿no? Un asunto es que, diríamos en términos generales, que los principios se argumentan, las normas se interpretan, que también habíamos comentado que los principios a veces se establece cuál es el principio de mayor aplicación, entonces como que valoramos qué derecho
subsiste sobre otro, ¿no? Ya habíamos comentado en este trabajo que planteamos del derecho fiscal de la sospecha, pues ya habíamos platicado ahí un análisis que se hace a la constitucionalidad de los impuestos sobre alimentos no básicos, ¿no? Porque le dieron preferencia a un derecho excluyendo, ¿no? Excepcionándose de otro. Entonces, los principios tienen ese juego, ¿no? Que se valore uno más que otro y que, bueno, pues eso es la crítica que hemos hecho pensando en que eso representa una cuestión de mera subjetividad, que no es una cuestión objetiva y que va a depender muchas veces de los jueces, ministros, magistrados, fechas, momentos políticos, etcétera, en cuanto a qué derecho se le va a dar mayor importancia que otro. Ese es uno de los grandes problemas que hoy tenemos de los principios jurídicos. Por eso decíamos que si los derechos fundamentales están en principios jurídicos, pues a veces pareciera que los tribunales dan bandazos, ¿no? Como que de repente sí, como que de repente no, pero en realidad es porque basándose en esa teoría alemana, pues la propuesta es tratar de proteger el derecho que mayor proteja, ¿no? Que mayor protección dé, y entonces pues ahí se vuelven cuestiones muy casuísticas, ¿no? Diríamos en ese sentido. Y la otra corriente pues habla que los derechos fundamentales están en normas jurídicas, entonces se aplican o no se aplican, se violan o no se violan, ¿no? Hoy que está de moda el tema de la ley esta de seguridad interior, ¿no? Pues simplemente dice algo contrario a lo que dice el 129. Si nosotros planteamos esto en un amparo, pues diríamos, pues ahí existe esa posibilidad de que sea inconstitucional, precisamente porque el 129 habla de que las Fuerzas Armadas únicamente llevarán a cabo acciones relacionadas con el tema de su propia disciplina militar, ¿no? Y se acabó, y no tienen que estarse metiendo en cuestiones de seguridad interior. Pero si nos pasamos al 89, ¿no? En la fracción cuarta de la Constitución, pues ahí habla de que el Ejecutivo, para efectos de la seguridad nacional, para la seguridad en general, pues tiene la posibilidad de hacer uso de las Fuerzas Armadas. Entonces, es lo que decíamos, a veces como que se queda así como que en una balanza, por eso no es tan fácil actualmente decir este tiene el derecho o este tiene el derecho, ¿no? Entonces, todo atendiendo precisamente a lo que establece esta lámina, donde dice los principios y las normas, no una anterior, los principios y las normas pues son una distinción clara entre unas y otras, mientras el Estado que hace ante esos derechos y ante estos derechos fundamentales, bueno, pues lo que tenemos aquí es que los deberes del Estado pues son de respetar y garantizar los derechos, ¿no? Que principalmente es eso, ¿no? Respetar y garantizar, que de eso ustedes mejor que yo lo saben. Respetar es el no hacer y el garantizar es el hacer, ¿no? Entonces el Estado tiene que decir, pues en esto no me meto, y entonces respeto el derecho a la libertad y muchos derechos que pudiera tener los particulares en donde el Estado no tiene que intervenir, y ahí hablamos de los derechos de respetar, y por otro lado los derechos de garantizar es cuando el Estado tiene que involucrarse a llevar a cabo algo, ¿no? Y es el caso clásico pues de los derechos sociales, ¿no? En los derechos sociales pues el Estado tiene que crear, para efectos de los derechos a la salud, a la educación, pues hospitales, escuelas, políticas públicas relacionadas con la ejecución de todo este tipo de derechos. Entonces tenemos por un lado ese respeto y esa garantía de los derechos, pero pues esto es, digamos, que algo nuevo, algo que ha nacido después de la Segunda Guerra Mundial, porque antes de ello pues sabíamos que el Estado de Derecho, su único deber era pues contener al poder político, ¿no? Porque como el poder político crea leyes, al crear leyes, pues esas leyes pueden decir lo que quieran, y entonces si dicen eso, pues nada más es cosa de ver, así como caso emblemático, esta ley de vagos y malvivientes de Franco, ¿no? En esa ley, de la cual, pues en esta ley de vagos y malvivientes, simplemente por estos señores que van caminando en la banqueta y huelen como a 5 kilómetros de distancia, bueno, pues esos señores, simplemente porque se ven mal, aunque no han cometido ningún delito, pues simplemente por eso, pues los ajusticiaban, ¿no? Así los sancionaban, ¿no? Entonces, eso pues ya no era una cuestión justa, ¿no? Por eso, de alguna manera, no es nada más contener al poder político a través de las normas jurídicas, sino es contenerlo también en el respeto a los derechos y a la garantía de los derechos de las personas, que ese es hoy el gran tema que tiene que ver con esa vigencia del Estado de Derecho. Y bueno, ya en la siguiente lámina hablamos del Estado de Derecho, y que el Estado de Derecho pues limita propiamente al poder político, pero pues prácticamente al que limita es al poder, en este caso que estamos hablando del derecho fiscal constitucional o constitucional fiscal, ¿no? Propiamente constitucional fiscal, pues diríamos que limita al poder tributario, ¿no? Esa amplia facultad que tiene el Estado de crear contribuciones y obligaciones,
bueno, pues eso tiene que estar limitado por el propio Estado de Derecho. ¿Y qué mejor limitar al Estado de Derecho que el principio de legalidad? Y bueno, esto lo han dicho todos los teóricos, desde Adam Smith, que es totalmente liberal, ¿no?, hasta cualquier otro teórico, pues siempre ha mencionado pues esta situación que estamos comentando, ¿no? Y hoy lo vemos así como que algo, pues diríamos, contradictorio, ¿no?, con el tema de lo que viene siendo hoy, por ejemplo, que todo el mundo anda nervioso con el asunto de las facturas de la versión 3.3 y mañana va a ser la 3.4 y pasado mañana la 3.1416 y así nos vamos a seguir, ¿no? Entonces, el asunto es que en estricto sentido, pues esas disposiciones están en reglas misceláneas, ¿no? Ahí de entrada, pues está violando ese principio de legalidad. Por ahí hay quienes están promoviendo unos juicios de amparo, que bueno, hoy no es el tema sobre ese punto, pero bueno, a lo que voy es que el principio de legalidad es sujetarse a la autoridad de la ley, no a las reglas misceláneas, no a las disposiciones administrativas, no a mis criterios, ¿no? Y bueno, ¿cuántas veces sabemos que en las oficinas, en la administración pública, pues hay así como que un principio no escrito que dice que la normatividad mata ley, ¿no? Entonces, si mata todo, ¿no? Y si la normatividad dice una cosa y la ley dice otra cosa, pues ya se contradice esa posición, ¿no? Así es, lo que comentabas. Pues es un problema por parte de todos, el saber qué derechos nos van a respetar, ¿no? Y aquí es donde precisamente empiezan a ser importantes pues los que hacen el papel de juzgadores, ¿verdad? En este caso, esa es una cuestión. ¿Quién nos va a proteger o quién va a reconocernos tal derecho? Y la otra, lo que estamos viendo, lo que comentas, eso de que, por ejemplo, lo de la factura electrónica, la versión 3.3, que finalmente hubo la prórroga, el mes pasado estábamos con eso en estos días también, ¿verdad? Finales de noviembre, si iba a haber prórroga o no, si la hubo, y el estrés lo pasamos para enero, y unas partes para abril y otras partes para julio, pero finalmente va a llegar el día. Y eso que dices y que está en reglas misceláneas, no en ley, ¿a qué obedece? Porque entonces pareciera que nos hacemos un derecho a la medida, ¿no? O más bien parece que, pues como que nos movemos y tratamos de respetar con base a lo que vamos conociendo, pero ya ni sabemos qué respetar a veces, ¿no? La ley, la resolución miscelánea, el que sabe pues se defiende vía amparo, pero ¿con qué efecto, no? Con este que comentas para que se respete la ley, porque finalmente se va a dar el día, lo tenemos que hacer, ¿no? ¿Necesitamos un derecho a la medida, Silvino, o estamos en ese proceso de hacer un derecho a nuestra medida? La regla miscelánea es eso, ¿no? Un derecho a la medida de lo que se requiere en ese momento, ¿no? Diríamos que hay dos cosas importantes. Una, desde el punto de vista de la teoría del derecho, o sea, de un problema jurídico, es que hemos estado abandonando mucho el tema del principio de legalidad. Porque decimos, con el principio de legalidad, pues nada más es sujetar a la autoridad a la ley, pero pues no todo debía de ser la ley, también debían de ser los derechos de las personas, y entonces el principio de legalidad hay que aplicarlo pues en la medida de lo posible, lo más proporcional posible. Y entonces, bueno, pues hay dos principios que hoy la Corte, por ejemplo, está resolviendo en ese sentido, en que hay dos principios que están en colisión, el principio de legalidad y el principio de proporcionalidad, ¿no? Entonces, el principio de proporcionalidad atiende a qué derecho tiene mayor protección, a cuál le vamos a dar prioridad, qué vamos a proteger de mayor medida, y entonces el problema que encontramos es que pues permanentemente los jueces tienen que estar analizando si aplican la ley así a rajatabla, diríamos, ¿no? Como nos enseñaron en las escuelas, como nos enseñaron en el derecho clásico, diríamos, o pues hay que aplicarlo en la medida de lo posible. El problema de este concepto de proporcionalidad, la medida de lo posible y todo esto del derecho de mayor peso y que se excluye el de menor peso específico y todas estas cosas que la verdad pues en la academia y bueno, así es, pues en primera se escuchan muy bonito en una escuela, pero ya en un tribunal, ya en un contribuyente, en un juicio, en un asunto, en un juicio, con un contribuyente, con una persona que puede perder ahí el patrimonio de toda su vida, pues ya no es así como que nada más que se escuche muy bonito, ¿no? Y eso es lo que está pasando actualmente, ¿no? Que hoy pareciera que le damos mayor protección a otros derechos, pero pues se los damos a razón de lo que digan pues esas decisiones de ese momento, ¿no? Y bueno, pues ese es uno de los grandes problemas que tenemos desde el punto de vista
diríamos, de la teoría del derecho, ¿no? Como lo encontramos así. Desde otro punto de vista, que sería fuera de la teoría propia del derecho, es decir, ya no viendo si se abandona o no el derecho, sino ya viéndolo desde afuera, pues diríamos que uno de los grandes problemas que hay hoy es que el poder del Estado pues ha sido rebasado, y el poder del Estado, como ha sido rebasado, pues es el poder económico el que gobierna el mundo. No estamos hablando ni de un país en particular, sino este problema que estamos viendo. Bueno, aquí lo ejemplificamos con la regla miscelánea del 3.3 y la factura electrónica y todo esto, pero eso está en una miscelánea fiscal, y la miscelánea fiscal, pues de alguna manera atiende a los intereses económicos pues del poder económico. Y el poder económico, ¿quién es? Pues atrás de esto está las corporaciones que de alguna manera se dedican a todas las ciencias de la tecnología, de la comunicación y el desarrollo de la comunicación, y todo lo que tiene que ver con sistemas y datos y tal, que al final pues son los que salen ganando en toda esta serie de disposiciones. Habría que ver, por ejemplo, cuánto le ha costado al gobierno mexicano pues implementar todas estas medidas, ¿no? Porque también, tanto de horas hombre, o sea, la capacitación, la regulación y tal, además, pues el costo de implementar este tipo de medidas, ¿no? La primera pausa y regresamos enseguida. Y si bien nos estamos entonces en el siguiente punto de esta secuela de charlas, y entramos entonces a algo que se llama Estado de Derecho, que de pronto el concepto se ha también hecho grande, ¿no? Porque ahora con esto de los derechos fundamentales que comentabas, pues ahora es Estado constitucional, democrático de derecho, y entonces suena igual académicamente mejor, pero dinos, ¿qué significa una cosa y nos conviene que se llame de otra manera? Pues bueno, teóricamente Estado de Derecho apela al cumplimiento del principio de legalidad únicamente, ¿no? Y el Estado constitucional, democrático, de derecho, pues teóricamente apela a que el Estado tenga que estar limitada sus funciones a lo que establezcan los derechos fundamentales, ¿no? A organizarse de acuerdo a como lo establece la propia Constitución. Los derechos fundamentales están en la Constitución, a que la organización esté de acuerdo a como lo establecen los derechos, la parte orgánica de la Constitución, ¿no? Por eso la ocasión anterior estábamos platicando que la parte más efectiva o más importante de las constituciones, por lo menos es lo que dicen los teóricos, ¿no? Lo que dicen los teóricos en relación al actual Estado de Derecho, y dándole énfasis sobre todo a lo que viene siendo la parte orgánica de la Constitución, es decir, que la parte orgánica es la que hace eficaz los derechos fundamentales, y no de nada serviría, ¿no? el tener tantos derechos como actualmente sucede aquí en México y en toda América Latina, ¿no? Y luego el otro tema es, bueno, Estado constitucional, democrático. ¿Y por qué democrático? Porque, bueno, teóricamente es la mejor forma de gobierno, ¿no? Supuestamente, pues, no hemos encontrado una mejor forma de gobierno que un Estado democrático que atienda a la meritocracia, es decir, que gobiernen los que mayor mérito tienen en relación a sus capacidades, y que puedan de alguna manera gobernar en atención al sentido común de la población. Hoy tenemos una antítesis del Estado democrático con el Estado tecnócrata, ¿no? El asunto es que hoy los tecnócratas pues son los que prácticamente pareciera que son los que gobiernan, y los tecnócratas pues son, diríamos, aquellos académicos, científicos, no sé, que se establecen, ¿no? en el gobierno, y que las decisiones que hacen son decisiones científicas, decisiones técnicas, y por lo tanto una cosa es la democracia y otra cosa es la tecnocracia. Por eso nosotros, cuando oímos hablar al secretario de Hacienda, al del Banco de México, o alguno de estos altos funcionarios, pues honestamente, por lo menos un servidor, pues no le entiendo nada, ¿no? Porque habla de leyes económicas, y que la depresión del dólar, y que la depresión del peso, y que la depresión de todos, y al final, pues nada más le decimos ajá, ¿no? Y ya. Pero el tema es que estamos gobernados no desde un sentido común de la población, sino estamos gobernados respecto a veces a muchas decisiones meramente científicas, técnicas, que se ponen en contacto, y eso, o en práctica, mejor dicho, y eso pues de alguna manera pues rompe esa posición de que teóricamente tenga que ser un Estado constitucional, democrático, de derecho, ¿no? Exactamente por esa situación. Y luego la última que comentabas es que, bueno, pues hablando de derecho, porque es un sistema jurídico, ¿no? El derecho como sistema jurídico, pues va a ser aquella organización que va de alguna manera a un andamiaje que va a permitir que pues se funcione todo, pero todo sobre el principio de legalidad, que eso es lo importante, ¿no? Que atienda
a ese principio de legalidad. Y entonces, hoy de lo que estamos platicando, ¿no? En esta segunda ocasión, pues estamos platicando del Estado constitucional o del Estado de Derecho, ¿no? Y en este Estado de Derecho de lo que estábamos mencionando era del principio de legalidad, que era teóricamente el fundamento de todo. La semana o la ocasión anterior hablamos que había dos principios fundamentales, el principio de legalidad y la división de poderes, y ahorita lo que nos correspondería platicar un poquito, pues es del principio de legalidad. Y del principio de legalidad, pues así nada más dejarlo como una parte introductoria, pues diríamos que el principio de legalidad atiende a la sujeción de las autoridades hacia la ley. Es decir, la autoridad únicamente puede hacer lo que la ley expresamente le permite, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues diríamos que lo primero que existe es que ese principio de legalidad necesita de una autoridad para que lo pueda llevar a cabo, pues una autoridad competente, ¿no? Y pues conocemos que, por ejemplo, en los tribunales, ¿no? A veces hacemos valer argumentos que pareciera que tienen que ver con la competencia que es tutelada a través del principio de legalidad, pero no lo es. Y entonces hay que distinguir la competencia en dos conceptos, la competencia objetiva y la competencia subjetiva. La competencia objetiva también le llaman competencia constitucional, también le llaman principio de legalidad, también le llaman la potestad, ¿no? Es decir, la facultad, ¿no? La competencia viene siendo la facultad establecida en una norma jurídica para realizar un acto de molestia, ¿no? Eso sería como que un concepto así muy genérico de competencia. Y esa competencia, que es la facultad establecida en una norma jurídica para que un servidor realice un acto de molestia, pues esa facultad puede haber dos tipos de facultades, la facultad reglada y la facultad discrecional. Y esto es a lo que le llamamos el principio de legalidad o la competencia objetiva, ¿no? Es decir, que hay una norma jurídica que a un servidor público le permite llevar a cabo una determinada actuación. Y esa actuación es a través de una facultad, en razón a que puede ser una norma que de alguna manera sea una disposición que discrecionalmente le permita llevar a cabo, tomar una decisión en particular, o que se sujete linealmente a lo que específicamente establece la norma, sin que tenga la posibilidad de decidir o de actuar de una forma distinta, ¿no? Entonces, tenemos que la competencia objetiva es la que tutela, por ejemplo, el artículo 51, fracción primera de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Si nosotros vemos el artículo 133, último párrafo del Código Fiscal, pues ahí dice, se declarará la nulidad cuando intervenga una autoridad incompetente, ¿no? Cuando emita la resolución, cuando ordene el procedimiento o cuando intervenga en el procedimiento una autoridad incompetente, entonces estamos hablando de competencia, pero es la competencia objetiva o el principio propiamente de legalidad, que es el que tutela pues principalmente en ese Estado de Derecho y que se tutela pues en la Constitución, en los artículos, sobre todo el 16, ¿no? Pero en los artículos 14 y 16 constitucionales. Entonces, a veces nosotros cuando interponemos un medio de defensa, pues hablamos de la competencia subjetiva y no de la competencia objetiva, pero hay que entender que hay dos tipos de competencia y esa competencia objetiva, pues si bien establece que es una facultad, tanto una facultad reglada como una facultad discrecional, en la parte de la facultad discrecional no queda así a criterio de que la autoridad haga lo que haga. La facultad discrecional también tiene un límite. Por eso a ese límite también es materia de tutela en los tribunales, ¿no? En los órganos jurisdiccionales. En el Tribunal de Justicia Administrativa, pues es un límite fundamental la facultad discrecional. Y eso da como consecuencia que si la autoridad abusa de esas facultades discrecionales, pues los actos de autoridad sean nulos, ¿no? Lo mismo que establece el propio artículo 51 en la fracción quinta, ¿no? Que es el abuso de la facultad discrecional, pues da como consecuencia que el acto de autoridad sea nulo, ¿no? Y a esto, pues en la academia le llaman el desvío de poder, ¿no? El desvío de poder es abusar de las facultades discrecionales, ¿no? Finalmente hay que sujetarse siempre a la disposición legal. Claro, hoy uno de los grandes problemas que tenemos es que existe demasiada discrecionalidad para las autoridades, ¿no? Entonces, esa amplia discrecionalidad que se le está dando a las autoridades, pues está generando todo este problema de la falta de credibilidad también a nuestras propias instituciones, y todo esto apelando teóricamente a tutelar otro tipo de derechos, sino el principio de legalidad, que es un derecho fundamental, ¿no? Pues desde luego que el principio de legalidad pues es una de las bases del derecho, ¿no? Del Estado de Derecho, ¿no? Que es precisamente la seguridad jurídica, ¿no? Entonces, hoy por eso vemos cómo hay muchas cosas que se dan
bueno, pues sí, como que violó la ley, pero no importa, como que no la violó, pero sí importa. Entonces, todas esas cuestiones de legalidad son importantísimas y hoy diríamos, con todo respeto, que pareciera, y lo decimos desde el punto de vista académico, incluso en este libro de Derecho Fiscal de la Sospecha lo comentamos, que pareciera que si habláramos de las corridas de toros, así como que el estoconazo final o la puntilla, pues se la dio con los juicios de resolución de exclusiva de fondo, ¿no? O los recursos de resolución exclusiva de fondo, ¿no? Que se publicaron ahí la última semana de enero de 2017, ¿no? Y que, bueno, asuntos de más de 5.400.000, 5 millones y algo, establece que puede uno irse a esos juicios de resolución exclusiva de fondo, pero no se pueden hacer valer cuestiones de legalidad. Entonces, la autoridad puede ser incompetente y el hecho de que sea incompetente pudiera el particular ir a ese juicio y a pesar de que interviene una autoridad incompetente, pues no nulificaría el acto de autoridad, lo cual está demostrando que hoy la tendencia del sistema jurídico es como que abandonar un poquito toda esta serie de cuestiones del principio de legalidad, que en el fondo es restringir la facultad amplia que tienen las autoridades hacia los particulares, ¿verdad? Comentas acerca de la facultad discrecional. Además se ve reforzada o sustentada por la gran existencia de reglamentos, porque los funcionarios en eso se escudan, ¿no? Pues ahí está la ley, la Constitución, pero yo me fundamento en el reglamento. Y listo, ya, con eso estoy haciendo bien mi trabajo. ¿Tenemos muchos reglamentos o pensamos que hay muchos? Porque ya leyes hay muchas, pero aparte están los reglamentos, ¿no? Y aparte de los reglamentos, todavía diríamos las reglas administrativas, ¿no? Y luego los criterios, y bueno, en materia fiscal los criterios no vinculativos, ¿no? Fíjate, una carga que tiene un particular, pero en la ley, esta famosa ley antilavado, para no decir el nombre completo, porque si no nos acabamos la hora, pero bueno, esta famosa ley antilavado, el problema de esta ley antilavado es que una de las obligaciones, que nosotros leemos el artículo 18, el artículo 18 dice cuáles son las obligaciones de la ley. Entonces, cualquiera que realice actividades vulnerables y está obligado, pues lee el artículo 18. Y resulta que hay que contar, una vez que se inscribe, tiene unos 90 días para inscribirse, tiene unos 90 días para contar con un manual de operación, un reglamento interno ahí de operación, de cómo llevar a cabo el tratamiento de las actividades vulnerables. Y eso no está en la ley, eso está ni siquiera en el reglamento, como bien lo comenta, sino que está en una regla, ¿no? Entonces, el artículo 37 de las reglas de carácter general que se publicaron por ahí de agosto de 2014, ¿no? El 23 de agosto de 2014, pues esas reglas de carácter general son las que obligan a que el particular tenga un manual. Y entonces la autoridad, como bien lo comentas, pues llega y lo primero que hace en una revisión es, quiero ver el manual, ¿no? Y entonces, pues el manual, reglamento, como le queramos llamar, pues lo tienen ahí como se puede, o unos ni están enterados, y bueno, al final es que la ley la hemos dejado hoy en segundo término y le estamos dando prioridad a otras disposiciones y sobre todo, como bien lo estableces, a que aparte de eso, esas disposiciones le den la discrecionalidad a la autoridad de actuar de la forma que considere conveniente, sujetándose a la ley. Sí, fíjate que ese ha sido siempre el problema, ¿no? Has comentado que un poder ejecutivo con esa rigidez de la ley, pues es un poder ejecutivo lento, que lo que se necesita para estos tiempos pues es un ejecutivo dinámico, ágil, ¿verdad? Pero que se fundamente en reglas, ni siquiera en reglamentos, pues ya es también el extremo de ese poder ejecutivo, ¿no? Que se mueve a mucha velocidad, pero pasando por encima de muchos derechos y personas, desde luego, ¿no? Y ese es el gran inconveniente, ¿no? Que entonces el principio de legalidad, que tiene como objetivo contener las funciones del poder, en este caso del poder tributario, pues hoy el principio de legalidad lo estamos flexibilizando, lo estamos permitiendo muchas cosas, pues entonces está representando que no exista ese límite al poder. Pero bueno, ahí está la competencia objetiva. Y luego lo que confundimos a veces es la competencia subjetiva, ¿no? Que le llaman legitimidad, ¿no? Que le llaman autoritas, ¿no? Y que esa legitimidad o competencia de origen atiende precisamente a los requisitos que debe tener una persona para fungir como servidor público. Entonces, los requisitos que debe cumplir una persona para fungir como servidor público es la competencia de origen. El problema es que puede haber una norma jurídica que diga, por ejemplo, los diputados deben ser mayores de 21 años y resulta que hay una persona que es mayor de 19 años, menor de 21, tiene 19 años, vamos a suponer,
es diputado y entonces ese diputado si emite una ley, ¿no? Claro, con la aprobación y el proceso correspondiente, esa ley tendrá validez sí o no. Pues el problema es, así como lo vemos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un funcionario de una autoridad que de alguna manera, digamos que en alguna disposición legal diga, este tiene que ser ingeniero, este tiene que ser un médico, este tiene que ser un abogado, este tiene que ser un contador, este tiene que ser un administrador de empresas, etcétera. Bueno, pues el problema es que si esa norma jurídica se incumple, el hecho de que se emita una resolución por ese funcionario, ¿no? Simplemente pues genera irresponsabilidad a los servidores públicos, pero no anula el acto de autoridad, porque estamos hablando de competencia de origen o legitimidad. Y bueno, pues no hay una disposición que diga que se contraviene el principio de legitimidad por el hecho de que supongamos que en un funcionario emite una multa y que debió haber sido, no sé, ingeniero y resulta que es médico y firma como con el cargo que le corresponde, pero que al final del camino pues lo que representa es que ese acto de autoridad va a ser válido. Que después a él le finquen responsabilidades o no sé qué le vayan a hacer ya desde el punto de vista del derecho de responsabilidad de servidores públicos, eso ya es otra cosa. Pero mientras, pues ya fue responsabilidad para este funcionario, pero el acto de autoridad para el particular, eso pues sigue siendo válido, ¿no? Entonces, el principio de legitimidad, pues hoy diríamos que no es tutelado, por eso es importante distinguir entre la competencia objetiva y la competencia subjetiva o competencia de origen, o esta que estamos comentando, que también de alguna manera pues no es una competencia que pueda ser tutelada y que más que nada anule los actos de autoridad, cuando esa autoridad pues no tiene los requisitos, ¿no? Para fungir como servidor público. Y pues ahí encontramos cuestiones meramente políticas, ¿no? Y por eso ahí encontramos tantos, les llaman chapulines, ¿no? Que andan brincando de un lado para otro. ¿Por qué? Porque pues finalmente no requieren de ningún estudio ni nada por el estilo, ¿no? Pero fíjate que, no sé, pero el sentir de muchos ciudadanos, por ejemplo en materia fiscal, pues es que sí el funcionario público que te emite el acto de molestia, sí cuente con esa competencia subjetiva, ¿no? Porque no es lo mismo que te moleste, como me comentas, un médico o un ingeniero civil, pues a un contador, por ejemplo, o en materia tributaria, ¿no? O un abogado, ya a lo mejor no especializado en materia fiscal, pero cuando menos sepa de normas jurídicas, ¿no? Te sientes como que menos agraviado cuando sabes que, por ejemplo, te molestó vamos a decir, un colega, ¿no? A que un médico, un ingeniero, un psicólogo, Un diseñador gráfico. por ejemplo, ¿no? Que ahora estamos muy metidos en el área tributaria y tú dices, bueno, ¿y por qué? O sea, pues parece burla, ¿no? ¿Por qué me está molestando una persona que de esto sabe menos que yo? Pues yo creo que ahí tenemos un pendiente, ¿no? Bueno, yo creo que el pendiente lo tenemos en el ámbito de la parte tributaria en general, ¿no? Yo creo que ahorita uno de los grandes problemas que tenemos en el ámbito de la parte tributaria en general es que sigamos lo que platicamos la ocasión anterior, ¿no? Que el debate sea cómo hacer una factura, ¿no? Cuando eso honestamente en un país civilizado lo tendría que saber alguien con que sepa leer y escribir, ¿no? Lo que necesitamos es hacer negocios, no complicarnos de existencia para tomar cursos para hacer una factura. Eso es lamentable en un país que quiere desarrollarse, ¿no? O bien que los temas jurídicos sean que es un domicilio fiscal o que los temas jurídicos sean si son operaciones existentes o no, ¿no? O sea, como que el nivel en general, como que diríamos de estudio cultural o de sentido común, pues lo tenemos muy limitado, ¿no? Vamos a ir a la segunda pausa y regresamos al final de este programa. Gracias, estamos ya en la parte final de esta emisión. Queremos también agradecerles el que nos estén acompañando, nos estén escuchando y que también nos manden sus saludos. Pues bien, Silvino, pues el tiempo se nos está yendo rapidísimo, todavía faltan los buenos propósitos de fin de año, el mensaje pues el navideño, ¿verdad? El que concluye este 2017, pero seguimos con nuestro tema. Estamos todavía con el Estado de Derecho y la competencia que nos comentabas, la objetiva y la subjetiva. Que la objetiva anula el acto de autoridad, la subjetiva no, ya lo platicábamos y el problema que representa actualmente esa situación. Y luego, bueno, hablando de ese principio de legalidad, también tendríamos que decir que en primera necesitamos una autoridad competente. Y luego el segundo punto es que esa autoridad se sujeta a una norma jurídica.
Entonces, para sujetarse a una norma jurídica, pues entonces, o el tema sería ahí básicamente el interpretar primero, o el interpretar esa norma jurídica. Hay una serie de controversias, ¿no?, que siempre se han dado, ¿no?, que esto es parte de la última lámina que tenemos aquí, que bueno, pues si en el principio de legalidad es sujetarse a la ley, pues ahí el asunto sería más que nada el que teóricamente nosotros venimos de una escuela donde casi diríamos que la interpretación no se necesita, sino que basta con leer la norma para que quede muy clara y que automáticamente se aplique, ¿no? Entonces, bajo ese principio, pues se ha pensado siempre en que debe de aplicarse este principio en latín que establece que in legis claris non fit interpretatio, ¿no? En la ley clara no se necesita interpretar. Y entonces, pues, ¿para qué andamos interpretando las cosas? Por eso necesitamos hacer las leyes sencillas, claras, etcétera, ¿no? Lo cual hoy, pues, ya es un caos, ¿no? Si queremos abrir cualquier disposición legal, pues es así todo una complejidad el poder entender una norma jurídica, ¿no? Sobre todo la fiscal, ¿no?, que siempre ha tenido fama de... Es muy compleja, que es bastante... Bueno, abogados que se dedican, por ejemplo, a la materia laboral o penal y se van a leer una ley fiscal, hasta parece que le dicen que está en otro idioma, ¿no? Nada más no le ven por dónde. Entonces, tiene fama siempre la norma tributaria, ¿verdad? La ley fiscal, de ser bastante compleja. Muy... Sí, y uno de esos problemas es que la regla general está aquí y las excepciones son todas estas, ¿no? Y aparte hay otras excepciones por aquí y ponemos otras por aquí, entonces resulta que hay tantas excepciones que no sabemos ni siquiera cuál es la norma que se aplica en ese caso en particular. O el orden, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, en el Código Fiscal se queja del orden. Parece ser que no va con una secuencia lógica, lo que comentas. Algunas cosas las encuentras al final, otras en medio, y ya por los títulos con los que se estructura el código, pues algunos no están en el título correspondiente, ¿verdad? Andan por otro lado, y es un desastre. Pues sí. Y luego el otro problema es interpretar la norma jurídica, ¿no? Que ahí lo que diríamos es que el problema que tenemos ahí es que pudiéramos interpretar correctamente la norma jurídica. Entonces, bajo ese criterio, pues tenemos los métodos de interpretación, que los métodos de interpretación le llaman métodos, algunos dicen que son criterios, que no... Bueno, pues son aquellos que nos sirven para saber cuál es el alcance de la norma jurídica, porque al final el artículo 14 constitucional pues habla de la interpretación, perdón, de la aplicación estricta de la ley. Diríamos en sentido estricto la norma tributaria, y bueno, pues el aplicarla es una cosa, el problema es que antes de aplicarla hay que interpretarla, porque la aplicación puede haber 4 tipos de aplicación, uno de ellos es la aplicación estricta, pero también puede darse el caso de una aplicación extensiva, es decir, que aplicamos la ley más allá de lo que diga el texto, es una aplicación extensiva. Otro es una aplicación restrictiva, que nos quedamos cortos a la literalidad propia de la norma. Y otro, la aplicación correctiva, que es modificar totalmente la norma de la literalidad que establece. Entonces, cuando el artículo 14 constitucional, cuando el artículo 5 de código dice aplicación estricta de la ley, tiene que decir que el resultado debe ser pues atinarle al blanco, ¿no? Como estos juegos de atínale al blanco, ¿no? Que le atinamos exactamente a lo que dice la norma jurídica. Entonces, para poderla aplicar, necesitamos interpretarla, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, pues los que nos dedicamos a alguna materia que tiene que ver con cuestiones legales, sobre todo cuestiones fiscales, pues hay que interpretar la ley y hay que leerla 20 veces, y bueno, pues los métodos de interpretación son los que nos permiten ubicar esa aplicación estricta, o llegar a esa aplicación estricta, pero primero necesitamos interpretarla, y diríamos que eso lo platicaríamos la próxima ocasión. Sí, hay gente que dice que sabiendo leer es suficiente, ¿no? Que ya con que la leas, pues ya la puedes entender y después interpretar, porque a lo mejor hasta tenemos que darle primero ese efecto antes de aplicar, interpretar, como bien dices. Y antes de interpretar, a lo mejor entender, ¿no? Porque comprenderla, porque ya la leí y todo, pero no la entendí nada. Y ahora para interpretarla, pues peor tantito, ¿no? Y ahí tengo mis diccionarios y se te guarda con lo que igual se necesita para interpretar o entender una disposición
tributaria, por ejemplo, ¿no? Tu jurisprudencia, tus criterios, tus reglas, y ahí estás, ¿no? No es fácil. Teóricamente tenemos 4 métodos de interpretación y uno quinto, que yo no diría que son 5, sino yo diría son 4 más 1. No sé si me vaya yo a explicar, pero ya lo trataremos de comentar la próxima ocasión. Y bueno, los métodos, el exegético, el histórico, el teleológico, el sistemático, más 1, que es el de conforme a la Constitución, que esa es una situación novedosa, moderna, ¿no? O mejor dicho, posmoderna, ¿no? Que viene ya después de esta corriente neoconstitucionalista que le llaman, ¿no? Pero los 4 métodos, pues estos son tan viejos como el derecho del siglo XIX, ¿no? El derecho decimonónico nos heredó esos 4 métodos que, bueno, desde la teoría pues siempre se ha hablado de esos 4 métodos de interpretación. Pero ¿para qué nos sirven los métodos de interpretación? Para aplicar las normas jurídicas, Y aquí de lo que estamos hablando es exclusivamente del principio de legalidad, no estamos hablando más que de la sujeción de la autoridad a la ley. Hoy lo que está sucediendo es que también la autoridad se tiene que sujetar a principios jurídicos. Y cuando decimos principios jurídicos, decimos derechos fundamentales. Y cuando decimos derechos fundamentales, pues entonces, vemos que hay derechos que se les da preferencia a unos sobre otros, y es donde encontramos toda esta serie de controversias que estamos viviendo, ¿no? Entonces, tendríamos pendiente analizar para las siguientes emisiones cada uno de estos métodos de interpretación, que pues igual nos decían en la escuela, pues de preferencia combínalos, para que tengas una mejor manera de interpretar. No te vayas por uno solo porque algo te va a fallar. No te puedes decir de manera literal porque en el contexto está relacionado el texto legal que estás tratando de interpretar pues, con otras cosas, ¿no? Entonces, mejor los 4 más 1, dices, tal vez sean 5 métodos de interpretación y así podríamos tal vez entender mejor una disposición legal. Bueno, el objetivo de la próxima charla pues sería platicar un poquito de estos 4 métodos más 1, ¿no? Que ya explicaremos por qué es más 1 y no son 5, en mi particular punto de vista, que espero que el problema es que ese más 1 es algo que está apenas funcionando, entonces no lo podemos meter, porque diríamos en términos futbolísticos está entre la primera A y la segunda división y la Liga Premier, entonces no alcanza la categoría. No alcanza la categoría porque todavía no entendemos bien ahora sí que cuál es el alcance de esa interpretación, y por eso pues hoy vivimos esa controversia de qué es lo que está pasando en los tribunales, qué está pasando en los criterios de los tribunales propiamente, de las autoridades, y por qué unos interpretan de una forma y otros interpretan de otra. Entonces, diríamos que los 4 métodos clásicos son aquellos, ¿no? Y hablamos de que sirven únicamente para interpretar normas jurídicas, ¿no? Ya después hablaremos de un problema más complicado que tendría que ver con el tema de los principios, porque los principios están en la Constitución, los principios son los que establecen los derechos fundamentales, y de alguna manera ahí la concepción es distinta teóricamente a lo que es una norma jurídica, que es la corriente que hoy tiene México, ¿no? La corriente que estamos siguiendo, y que bueno, también hay una antítesis en relación a esto, hay una posición contraria donde dice, bueno, no nos metamos en estas complicaciones, porque apuradamente si podemos aplicar el principio de legalidad, ¿cómo vamos a estar aplicando este tipo de principios y ponderaciones y tal? Pero bueno, ya habrá la oportunidad de platicarlo y sobre todo pues irlo viendo en la materia fiscal. Así es, Silvino. Pues amigos, estamos ya al final de esta emisión. Queremos agradecerles mucho que nos estén acompañando, que nos hayan acompañado en este 2017, y la invitación es a que nos sigan pues escuchando, nos sigan viendo pues, como en esta ocasión en el 2018. Silvino, igual la invitación es a que nos acompañes el siguiente año, pues siempre con estas pláticas tan interesantes, tan ricas de notas de pie de página. Yo creo que aquí lo que sobra mucho es la bibliografía, siempre es lo interesante de tus charlas o de tus obras literarias, siempre aprendemos mucho. Silvino, muchas gracias. Te agradezco la oportunidad y muchas gracias y feliz Navidad y un feliz año. Así es, amigos, que se la pasen bien en sus hogares, con sus familias, en sus lugares de origen tal vez. Aquí por tal vez para el sábado estemos ya los que somos aquí solos, ¿verdad? Porque mucha gente se va a sus lugares de origen, pero bueno, igual bienvenidos el siguiente año. Muchas gracias. Feliz regreso. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes, hasta la próxima.